¿Are you sure está cerca? ¿Por qué la empresa nos hace esperar tanto? ¿Se está tardando por el escándalo de Jimin? ¿Existe la posibilidad de que se cancele? Estas son las preguntas que se repiten constantemente en muchos videos, comentarios y publicaciones, y sinceramente entiendo perfectamente esa mezcla de nervios, ansiedad y curiosidad que todos sentimos. No somos los únicos. La espera se ha vuelto eterna, y cada pequeño rumor o supuesto indicio hace que todos entremos en modo detective, tratando de encontrar cualquier señal que nos diga que Are You Sure está realmente cerca. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni los fans más informados ni las cuentas que suelen compartir filtraciones han podido confirmar una fecha concreta. Solo se manejan teorías, especulaciones y análisis que surgen de observar patrones o detalles mínimos que la empresa deja ver. Según algunos análisis que he visto en otras plataformas, Are You Sure sería lanzado este año sí o sí. Y sinceramente, eso tiene bastante sentido si miramos el calendario de actividades de BTS y todo lo que se viene para los próximos meses. En mi opinión personal, como ya lo he dicho antes, creo que noviembre es el mes clave. Me da la impresión de que en noviembre vamos a tener novedades concretas sobre Are You Sure, y que ese será el momento en que se lance, al menos los primeros capítulos. Tiene lógica si lo pensamos bien. Prácticamente al iniciar el año tendremos el lanzamiento del nuevo álbum de BTS, algo que obviamente va a acaparar toda la atención y la promoción. Entonces, si la empresa quiere evitar que ambos proyectos se crucen o se resten foco entre sí, lo más estratégico es lanzar Are You Sure antes, durante los últimos meses del año, cuando todavía hay espacio para disfrutarlo tranquilamente y sin distracciones. Además, todos sabemos que este tipo de proyectos de viaje suelen tener una preparación larga. No es solo grabar y ya. Hay edición, selección de escenas, producción, planificación de la estrategia de lanzamiento, y todo eso toma tiempo. Por eso, aunque la espera se sienta eterna, también hay que entender que probablemente están cuidando cada detalle para que el resultado sea de la mejor calidad posible. Otra cosa que creo que influye es que Are You Sure no es un contenido cualquiera. Es un proyecto muy esperado, con una carga emocional fuerte para quienes lo siguen y con dos personas que generan muchísimo interés en todo lo que hacen. Eso hace que la empresa tenga que medir cada movimiento, elegir bien el momento de publicarlo y cuidar la imagen general alrededor del lanzamiento. No creo que esté cancelado, ni mucho menos. Si fuera así, ya habría señales más claras o algún comunicado indirecto. Todo apunta más bien a que están esperando el momento perfecto para soltarlo. Ahora muchísimas personas están haciendo las mismas preguntas. ¿Qué veremos en esta nueva temporada? ¿Será más romántica? ¿Se mostrarán naturales, más cercanos que antes? Y la verdad es que esas dudas son totalmente comprensibles, porque después de tanto tiempo esperando Are You Sure 2, la curiosidad es enorme. Todos queremos saber qué tipo de momentos nos van a mostrar esta vez, cómo será la dinámica, si veremos un lado distinto de ellos, o si seguirá ese mismo estilo relajado y lleno de pequeñas interacciones que tanto nos gustó en la primera parte. Pero algo que hay que tener muy claro desde ya es que tal como pasó antes, vamos a ver muchos cortes. En la primera temporada lo notamos desde el primer capítulo. Cada vez que Jimin y Jungkook se mostraban más sueltos, más naturales o simplemente demasiado cómodos entre ellos, la edición hacía saltos muy obvios. Especialmente en los momentos donde había contacto físico o cuando parecían quedarse demasiado tiempo mirándose o compartiendo sin decir nada. Esos fragmentos, por más cortos que hayan sido, daban la sensación de que originalmente duraban mucho más. Y eso tiene su explicación. Desde mi punto de vista, cuando están juntos, se olvidan completamente de todo lo demás. Se nota que tienen una conexión muy fuerte, de esas que no necesitan palabras. Cuando comparten espacio, parece que el mundo se apaga un poco alrededor y solo quedan ellos dos,
cómodos, tranquilos, disfrutando del momento. Esa es una de las razones por las que probablemente la edición corta tanto. Hay instantes que por su naturaleza tan cercana o por el tipo de energía que transmiten, prefieren mantener más privados. Solo hace falta recordar algunos momentos del primer viaje, como esa escena donde Jungkook se recuesta en las piernas de Jimin. Fue breve, pero la manera en la que lo hace, con tanta confianza y naturalidad, dice mucho. Y la expresión de Jimin también. Esa calma con la que lo mira, la forma en que no necesita hacer nada más que estar ahí, transmite una sensación de tranquilidad muy bonita. Otro ejemplo fue cuando se mostraron recostados en la cama, compartiendo espacio, acomodados tan cómodamente que daba la impresión de que así podían pasar horas. En pantalla duró poco, pero todos notamos esos cortes entre tomas, como si hubieran decidido resumir lo que realmente ocurrió. También hubo partes donde las cámaras parecían no estar presentes, momentos donde quedaba claro que eran solo ellos dos, sin nadie más alrededor, como cuando estaban en el coche o en sus habitaciones o en sitios donde Jungkook tenía el control de la cámara. Él decidía cuándo grabar, cuándo apagarla, y eso le daba al programa un toque más personal, más íntimo. No era algo producido o forzado, era simplemente su manera de mostrar solo lo que querían compartir, lo que sentían que podía mostrarse al público. Ese detalle de que Jungkook controle la cámara siempre fue muy llamativo, porque se nota que hay partes que deciden guardar solo para ellos. Por ejemplo, en esa escena de la sauna con jacuzzi, todos vimos que Jungkook apagó la cámara y después cuando la volvió a encender, ambos ya estaban mojados, como si hubieran estado un rato sin grabar antes. No hace falta inventar nada. Simplemente al observar con atención se entiende que hay momentos que prefieren mantener fuera del foco, lo cual es totalmente válido. Y sinceramente, creo que eso mismo va a repetirse en esta segunda temporada. No es porque oculten cosas, sino porque así son ellos, muy naturales, muy de estar a su ritmo, sin necesidad de exagerar ni de demostrar nada frente a las cámaras. Cuando están juntos, se nota una complicidad distinta, una manera de comunicarse con miradas, gestos o simples silencios. Y claro, siendo tan observados, tiene sentido que la producción o ellos mismos quieran cuidar algunos detalles, especialmente sabiendo que cualquier cosa que hagan se analiza y se comenta hasta el mínimo movimiento. Por eso, aunque todos tenemos la esperanza de que Are You Sure 2 muestre un lado más cercano y más profundo de su relación, también hay que tener en cuenta que probablemente seguirá esa línea discreta, con muchos recortes o escenas resumidas. Y eso no tiene que ser decepcionante. A veces lo que no se muestra directamente también dice mucho. En el caso de Jimin y Jungkook, basta una mirada, un gesto, una risa compartida o la manera en que se buscan con naturalidad para notar lo bien que se entienden. Además, los lugares a los que decidieron viajar esta vez también dicen bastante. Por lo que se sabe, son sitios tranquilos, con paisajes bonitos y un ambiente muy relajado, que invita a conversaciones largas, caminatas sin prisa y momentos de calma. Espacios donde se puede sentir esa energía cálida que siempre transmiten cuando están juntos. No es que busquen lo romántico de forma intencional, pero su forma de conectar tiene algo sutilmente romántico de por sí. Algo que se siente más que se dice. Y claro, por eso tanta gente está impaciente. Porque Are You Sure no es un contenido cualquiera. Es un proyecto que muestra una faceta muy distinta de ellos. Sin escenario, sin guión, sin presión. Es verlos tal cual, compartiendo tiempo de forma genuina, con esa mezcla de cercanía, confianza y naturalidad que tanto los caracteriza. Por eso muchos dicen que el programa se siente especial, porque pertenece solo a ellos dos. No es un contenido grupal, no es un formato donde haya que incluir a más personas. Es un espacio hecho a su medida, donde pueden mostrarse sin filtros, como son entre ellos. Por eso me parece importante recordar que Are You Sure le pertenece únicamente a Jimin y Jungkook. Fue pensado para ellos, grabado a su manera con su propio ritmo y su propia conexión.
No necesita más integrantes ni cambios de formato. Justamente lo que lo hace tan diferente y tan esperado es que gira en torno a su dinámica, a cómo se complementan, a esa química natural que tienen cuando comparten tiempo. Así que sí, habrá cortes, habrá momentos que quizás nos dejen con ganas de ver más, y probablemente también habrá escenas donde intuiremos más de lo que se muestra. Pero eso forma parte de la esencia del programa. A veces lo más bonito está en los detalles pequeños. Una sonrisa espontánea, una broma que solo ellos entienden, un gesto de cuidado o una mirada que dura más de lo habitual. Todo eso construye el encanto de Are You Sure? Y es lo que hace que valga tanto la pena esperar por la segunda temporada. Personalmente, tengo muchas expectativas, pero también mucha tranquilidad, porque sé que, aunque no muestren todo, lo que se vea será sincero. Y eso es lo que más importa. Esa conexión real, ese cariño evidente, esa forma tan única de estar juntos que siempre termina transmitiendo algo especial, incluso en los silencios.